El Evangelio de hoy nos habla de realidades cotidianas, es decir, de todos los días, pero que podemos vivir en profundidad. Lo primero que nos damos cuenta es que los discípulos que están siempre con Jesús, caminando con Jesús, tiempo completo con Jesús, cuando Jesús les habla de las cosas importantes, ellos están pensando en otras cosas, hablando de otras cosas, deseando otras cosas. Es decir, el estar con Jesús de manera externa no asegura que estemos con Jesús de manera interior, de manera personal. Él puede estar enseñando y hablando unas cosas y nosotros pensando y haciendo otras. Y así le pasaba a los discípulos. Cuando Él estaba hablando de su pasión, de su muerte, de su entrega, ellos estaban discutiendo. La palabra discutir en el lenguaje bíblico es, estaban pensando, reflexionando, deseando, otra cosa radicalmente diferente. Estaban discutiendo sobre quién era el primero. Entonces, la primera lección es esta. Tengamos mucho cuidado, porque a veces estamos con Jesús o somos cristianos externamente, pero hay que escucharlo y comprenderlo y preguntarle y abrirse. Es por esto que nosotros necesitamos siempre escuchar la palabra de Dios. Venimos los domingos a escucharla. Tratamos de meditar el Evangelio todos los días para realmente estar en sintonía interior, de corazón a corazón con Jesucristo. Porque si no, ¿qué sucede? Nos sucede lo que hacían los apóstoles, que la interpretación que nosotros hacemos de la vida cristiana, de la vida matrimonial, de la vida de la familia, es una interpretación de acuerdo a nuestros caprichos, a nuestras expectativas, a nuestros deseos y a nuestros planes, pero no de acuerdo a lo que nos está diciendo Jesucristo. Entonces, hay esa posibilidad, esa como trampa, que es involuntaria. Por eso, lo primero que aprendemos del Evangelio de hoy es, vamos a caminar con Jesús, pero siguiéndolo, escuchándolo con atención. Lo segundo es que Jesús pregunta, ¿de qué están discutiendo? Y ellos guardan silencio. Les da vergüenza, les da miedo abrir su corazón y decirle a Dios lo que verdaderamente están hablando, deseando y queriendo. Porque ellos sabían dentro del corazón que lo que estaban pidiendo y deseando no eran cosas de Dios, eran cosas muy propias o que venían de fuera, pero lejos de Dios. A veces nuestro silencio frente a Dios es el primer paso para comenzar a aceptar que necesitamos que Jesús nos pregunte, nos interpele, nos confronte, nos mueva por dentro. Y así lo hace Jesús. Y los discípulos se dejan interpelar, se dejan cuestionar, se dejan que Jesús les enseñe lo que es verdaderamente importante en la vida. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros nos alejamos de Dios para no ser cuestionados, para no ser interpelados, para que Dios no nos pida algo más. Y dice el Evangelio que tenían miedo los discípulos. A veces nos alejamos de Dios, de la Iglesia, del Evangelio, por temor y miedo a esta cercanía de Dios.
Otra lección es que vemos que Jesús habla por segunda ocasión en el Evangelio de San Marcos de su pasión, de su muerte. Pero siempre que habla de la pasión y de la muerte, habla, muere y al tercer día resucita. Nunca debemos olvidar que cuando Jesucristo nos habla directamente de situaciones dolorosas, difíciles y oscuras, cuando nosotros vivimos situaciones que nos parecen interminables de dolor, de sufrimiento, de oscuridad, a nosotros nos parecen interminables porque son una muerte, son un sufrimiento, son un calvario, son una cruz. Acordémonos, al tercer día resucita. Hay un término de todo, hay un final de la oscuridad, de la muerte, de las dudas, porque llega un momento de luz, un momento de gracia, un momento de vida, un momento de resurrección. Y eso siempre llega. También es interesante cuando habla Jesús en esta segunda ocasión sobre su pasión y su muerte. Así como en la primera ocasión habló de sufrimiento, esta vez no habla de sufrimiento. Solamente dice, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, va a ser entregado. Va a ser entregado. Y no dice a los fariseos o a los escribas, dice entregado a los hombres. Qué hermosa visión y experiencia de la vida. Entregarse. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién lo entregó? En verdad, no le entregaron los fariseos y los escribas a la muerte. Lo entregó Dios Padre. No lo entregó Dios Padre. Entregó a su Hijo para amarnos, para salvarnos, para rescatarnos, para que tuviéramos luz y sentido a muchas cosas de la vida. Él fue quien lo entregó, el Padre. Cuando uno comprende esto, dice, Señor, si te has dejado entregar a los hombres, dice, a los hombres, que significa a todos los seres humanos. La entrega de Jesús es para todos. Nadie puede decir que Dios, el mismo Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, no se entregó por mí. Se entregó por ti, murió por ti, vino al mundo por ti. Entregarse. La vida, cuando se entiende desde este sentido profundo que dice Jesús, fui entregado y yo libremente me dejé entregar. Uno puede descubrir por qué toda la vida cristiana y todas las vocaciones son entregas. Un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un abuelito, una abuelita, se entrega y entrega su vida. Un sacerdote, una religiosa, se entrega toda la vida. Yo hoy en la mañana viví con las religiosas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús de Jalapa, que 3 jovencitas hicieron sus votos, sus primeros votos, que significan eso, me entrego. Y estaba su familia, viendo que sus hijas se entregaban de por vida. Pero ¿dónde aprendieron la entrega? Pues la aprendieron de la propia familia, la aprendieron seguramente de otros, pues de sacerdotes, de religiosas, de gente buena, de laicos que han entregado su vida. Un punto que hoy podemos agradecer a Dios es, Señor, gracias por las personas que entregaron su vida por mí. Porque viviéndolas, recordándolas, muchas de ellas están difuntas, yo puedo tener la valentía
y puedo tener la fuerza, la motivación para entregar mi vida donde tengo que entregarla. Y es por esto que cuando los discípulos hablan de el más importante, el primero, y dicen los psicólogos que es natural, que todos nosotros estamos siempre buscando un tipo de estima de nosotros frente a los demás, y como sabemos, todo el sistema que tenemos de la sociedad y hasta educativo es ser el primero, ser el primero, ser el primero. Y por lo tanto compite. Desde que entramos a la escuela hay que competir. Y la vida es una continua competencia. Entonces, por dentro es yo quiero ser el primero, yo quiero ser el más importante. Y Jesús, cuando descubre esto que tenemos dentro, ¿qué hace? Dice, sé que siempre están buscando ser los primeros, pero les voy a enseñar una manera diferente de ser los primeros. Según ustedes, los primeros son aquellos que tienen poder, que someten a los demás, que tienen todo, que tienen honores, que tienen privilegios, que aparecen grandes ante el mundo. Les voy a enseñar otra manera de ser primeros. El primero es aquel que sirve, y sirve a todos, y tiene la alegría de sentirse útil, necesario para que otros crezcan. Y la alegría de ser el primero es porque somos los últimos. Hay personas que se la pasan sirviendo y son amadas por todos y bienvenidas en cualquier parte porque simplemente sirven. Es la alegría del servicio. Entonces, vamos a ser los primeros, pero a la manera de Dios. Y ser los primeros a la manera de Dios significa, yo voy a ser el primero en servir, voy a ser el primero en entregarme, voy a ser el primero en ser generoso, el primero en ayudar a los demás. Y entonces nos damos cuenta que esta necesidad, como dicen los psicólogos, esta necesidad de ser los primeros, se convierte en dos caminos diferentes, según los padres de la Iglesia y los teólogos o los expertos de la espiritualidad, que dicen, hay un camino de ser los primeros que nos llevan a lo peor, como dice hoy la lectura de Santiago, al odio, al rencor, a las luchas, a las guerras. Nos destrozamos para dominar, para ultrajar, para acabar con otros. El camino del mal y todos los males y sufrimientos es porque alguien quiere ser el primero. Una persona, un grupo social, un grupo político, un país. Termina todo en sufrimiento y lucha. Pero el modo de ser los primeros, según Dios, ¿saben qué produce? Santidad. Sí, los santos son los primeros. Son los primeros en luchar todos los días, guiados por el Espíritu Santo, para amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y amar a cada hermano, sin excepción. Eso es la santidad. Seamos los primeros en la santidad, seamos los primeros en el amor, seamos los primeros siendo como Jesús y siendo los primeros como María. María, que es el ser humano que ha recibido la bendición más grande de la humanidad, ella que realmente es la primera, se puso como primera porque fue servidora constante y permanente de Dios y de toda la humanidad. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.